Vamos a arrancar con unas preguntas sobre la cultura peruana. Y no mejor que para eso lo tenemos acá a una amiga, Susana, que es la representante de esa cultura. Lo que vamos a preguntar primero es el nombre completo. Bueno, mi nombre es Susana País Muro. Hace 24 años que vine a la Argentina, invitada por una amiga que conocí justamente en mi ciudad, y acá estoy, me quedé. Bien, ¿y por qué no te quisiste volver? ¿Te quedaste? No, volvía para las fiestas, para Navidad, y me quedé acá porque conocí a un compatriota, un ingeniero que adoptó una nena, y me preguntó si se la quería cuidar. Yo me quedé, así que trabajé todo el año y volví a Perú y estuve frecuentemente yendo y viniendo. En la parte de la cultura peruana, ¿cómo es tratada acá en la Argentina? Yo diría que tiene un poco de desconocimiento la cultura peruana. Yo creo que no solo la cultura peruana, muchas culturas. No es muy difundida acá, se desconoce mucho. Está muy desconocida lo que es la... Sí. En general, me parece. Sí. ¿Sentís que hubo o hay discriminación hacia la cultura de ustedes? Bueno, no a la cultura, yo diría más a las personas, al inmigrante peruano. No solamente peruano, boliviano, paraguayo, uruguayo. Es como que se daba una situación de portación de rostro. Es como que si veían a una persona trigueña, vestida como en la época originaria, inmediatamente decían, voy a hablar como hablamos argentinos, ¿no? Vos sos peruano y vos sos boliviano, vos sos peruano. Que cuando vemos, por ejemplo, cuando yo bailaba folclore y todo eso, que por ahí vestíamos las pilchas gauchas, también nos veían con cara rara. O sea, así como que se lo ve de otra manera. Sí. Es verdad. En tu país, ¿hay diversidad de cultura? Las culturas peruanas fueron sociedades que alcanzaron un elevado desarrollo cultural, económico, social y religioso. Se dice que comenzaron a desarrollarse en el Perú desde la parte norte a sur, este y oeste, y tuvieron una influencia centroamericana, como decir las aztecas. Bien. Se puede decir que la diversidad esa fue originada por se puede decir que por la mezcla la mezcla de las culturas, sino por ahí del racismo que hay de la piel blanca con la trigueña, se puede decir. No te entendí la pregunta. La diversidad, ¿qué decir que lo originó? Bueno, sí, es toda una mezcla de razas. ¿Ustedes valoran esa diversidad? Por supuesto. En Perú es muy difundido, está muy presente en las culturas, tanto en las escuelas como en las universidades, y como conocimiento académico, como cultura, es importantísimo. Ya sí. ¿Cuáles son las culturas que tienen ustedes específicamente en Perú? Fueron muchas culturas. Antes de los incas hubieron 4, que las más importantes son la cultura chavín, la cultura nazca, paracas y chimú. Por ejemplo, la cultura chimú se descubrió por el doctor y arqueólogo peruano Julio César Tello en el año 1919.
y se destacan porque aparecieron dispersos muchos restos, tanto al norte como al sur, como al este, como al oeste. Bien. Por ejemplo, la cultura mochica, que se destaca muchísimo por sus cerámicos, que son considerados las mejores del Perú antiguo y fueron grandes y excelentes agricultores. Por eso se desarrolló mucho la agricultura. Esta cultura la descubrió Max Uhle en el año 1901, ¿no? En esa zona, por ejemplo, en la cultura nazca, eran tierras muy áridas, muy desérticas, y fueron tan ingeniosos que hicieron canales de irrigación subterráneos con ventilación, de manera que el agua circulaba en diferentes direcciones. Muy, muy interesante. Y eso también que tuvo una cultura... Fueron muy avanzados. Muy avanzados. Muy avanzados. Llamó mucho la atención la tecnología agrícola, ¿no? Que fueron los únicos en el Perú prehispánico y en el mundo en construir esos canales de irrigación. Muy ventajosa la diversión. Sí. Allí también, por ejemplo, se formaron, que debes haber escuchado alguna vez, las líneas de Nazca, que están en la provincia de Nazca, al sur de Lima. Tienen una extensión de 350 metros cuadrados, que hasta ahora no se explican cómo las pudieron hacer. Son tan grandes, tan perfectas, representan animales, representan plantas. Por ejemplo, el que más se destaca es el cóndor, que mide más o menos 33 metros, el cóndor, ¿no? Fue descubierta la cultura nazca en el año 1927. Se creía que todas esas líneas, 350 kilómetros, me equivoqué, perdón, no metros, kilómetros, muy extenso. Esta la hipótesis más aceptada es que hicieron ese tipo de, desarrollaron esa agricultura, esas líneas, como para saber el rumbo de los astros, ¿no? Mediante líneas, esas líneas, las líneas de Nazca, y de ahí ellos podían saber las estaciones del año, por ejemplo, las fechas importantes que se desarrollaron, religiosas, en fin. Muy importante, muy interesante. Muy avanzado, ¿no? Sí. Representaban, por ejemplo, ya te dije que el cóndor, que medía 135 metros, el baré, que es una especie de alga representada en esas líneas, que servía de abono para la tierra, de ahí que se desarrolló mucho la agricultura. Está, por ejemplo, la tarántula de 33 metros que representaba la fecundación. Cuando llegas a Perú, estás viajando en avión, siempre los copilotos te advierten que están pasando por la línea de Nazca. Son tan grandes, tan perfectas que desde el avión se distinguen. Qué hermosura es eso. Muy lindo, sí, muy lindo. Muy lindo de ser. Vamos a tener que hacer un viajecito a Perú. Yo creo que sí, vale la pena, ¿eh? Vamos a ir a hacer Vale la pena, sí, como conocimiento cultural
y darte un placer de conocer otro país, su desarrollo, su cultura. Todo. Sí. ¿Vos a cuál pertenece la cultura? Yo pertenezco a la raza mestiza. La raza mestiza vendría a ser la mezcla de el hombre blanco con el indígena y la mujer blanca con el hombre indígena. De ahí nace la raza mestiza. Después de la independencia de los países americanos, se establece la igualdad de los seres humanos, ¿no? A partir de ahí, la palabra mestizo se usa para nombrar a las personas descendientes de los aborígenes americanos. Esto hace que la mayoría de la población latinoamericana sea la mestiza. Ahora, con respecto a tu cultura, ¿se sienten identificados ustedes? Totalmente, totalmente. Allá en el norte de Perú, en el departamento de Lambayeque, te aclaro, en Perú lo que se llama departamento, acá es provincia, al inverso, y lo que es provincia se llama departamento. Yo pertenezco al departamento de Lambayeque, la zona norte, a 15 minutos del Pacífico, ¿no? En esa zona, en el actual territorio lambayecano, se desarrollaron culturas muy importantes. Y el hallazgo más importante que surgió en el año 1987 fue de un gobernante inca, el señor de Zipán. Cuando excavaron los arqueólogos, porque hay mucha influencia de arqueólogos franceses, un convenio entre franceses y peruanos, y están descubriendo muchísimas tumbas reales, donde eran enterrados los grandes personajes. Por ejemplo, este gobernante, el señor de Zipán, lo encontraron enterrado con 4 mujeres que supuestamente eran sus concubinas, 3 hombres que eran los jefes militares y un niño. Y además de eso, tenían todos sus utensilios para comer, ¿no? Enterraban con todo. Tan eso así que encontraron dentro de esa tumba semillas de guanábana, que es una fruta muy conocida en Perú, el maíz morado, que acá viene a ser maíz blanco, allá hay como 400 variedades de maíz. Bueno, dentro de las ollas de barro encontraron maíz, maní, tan eso sí que todo el pectoral del Inca estaba vestido, pero íntegramente como solían estar cuando eran vivos. Tenían un pectoral que les cubría todo el pecho, una corona, una especie de collar de maní, todo en oro macizo. Tenían las orejeras que eran de oro, plata y con piedras preciosas, jade. Había muchísimo. Aparentemente ahí en las tumbas reales del señor de Zipán, que es un museo que se hizo cerca de la ciudad donde yo vivía, en Lambayeque, hay 2 museos importantes, y está las tumbas reales del señor de Zipán, que es uno de los mejores en Sudamérica. Tienen 3 niveles, con la diversidad de culturas, con objetos que fueron sacados, excavados de la tierra y que están expuestos ahí. Hay muchísimo turismo por eso. Qué lindo. Ese es el que tiene en la parte de abajo
formada las imágenes de... Exacto, la representación como si fuera un cuadro no viviente, es todo mecanizado. Que está, por ejemplo, los súbditos del Inca, está el perro que se le siente ladrar, está uno de los súbditos tocando la quena, que tú le ves que se le mueven las mejillas como si estuviera realmente tocando la quena. Qué bárbaro. Muy, muy interesante. Qué bárbaro. Se dice que ahí se están custodiando más de 2.000 piezas de oro. Fue llevado a Alemania para restaurarlo. Hay una réplica en España. ¿En España la réplica? Sí, del señor Festival. Y lo sacaron muy, muy cerquita, a 15 minutos de la casa donde yo vivía, que antes eran haciendas. Pero cuando hubo un golpe de estado militar, se volvieron cooperativas. Ahí empezó la decadencia. La decadencia. Sí, sí. En esa etapa, ¿no? Qué raro los golpes militares siempre. No sé si tenés algo más para agregar o querés que te haga. Mira, en el Perú se dice que existieron 77 etnias, con una gran realidad multicultural y a su vez multiétnica, ¿no? Por eso que el Perú está considerado como el país con mayor diversidad de culturas. ¿Sí? Con sus tradiciones, con sus creencias, sus religiones, todo, sí. Muy conocido internacionalmente por la variedad de comida que tiene también. Y muy elaborada. Muy elaborada, sí. ¿Cuál es la comida, no sé si se podría decir, típica de tanta variedad? Bueno, según las regiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, el ceviche, ¿no? Que el ceviche es un plato muy típico de Perú. Se cocina, se prepara con pescado solo o una mezcla, un ceviche mixto que mezclas el pescado con los mariscos, con la diversidad de mariscos, que es una gran ventaja que hay en Perú. Quieres comer pescado, quieres comer marisco y los comes frescos, no muy congelados, ¿no? Más natural. El ceviche, bueno, se prepara con limón, se cubre el pescado y los mariscos, se cubre con jugo de limón y se sirve en el plato, pones una lechuga, el ceviche y se acompaña con rodajas de choclo y camote. Y para que sea el verdadero ceviche tiene que picar, muy picante. Bien picante. Bien picante. También están los famosos anticuchos, que seguramente los has visto en colectividades. Los he comido acá. Bueno, los brochets de corazón de res. Muy rico. Sí. Después está la papa la huancaína, que eso es región de Huancayo, bien al sur de Lima. Después tienes el ají de gallina, que es de la zona norte. Después tienes los rocotos rellenos que se comen, es típico en Arequipa, al sur, casi 2 departamentos antes de llegar a Chile. Está bien al sur. Arequipa es la segunda ciudad del Perú, después de Lima. Ajá. Está Lima, Arequipa y Lambayeque. Bien. Voy a aprovechar de que me nombraste recién la fiesta de las colectividades. Vos sos una representante de la cultura de ustedes dentro de la fiesta de las colectividades.
¿Cómo ve vos al argentino en el momento de la fiesta? ¿Se acerca a probar las diversas comidas que tienen ustedes? Lo que prevalece es el anticucho. El anticucho. El argentino va a comer anticucho. Comidas en sí típicas de allá no. No. El anticucho sí. El anticucho más conocido. Sí, hay muchísima gente, muchos argentinos que van a comer los anticuchos. ¿Y qué nos recomendás vos cuando vengan a la fiesta de la colectividad y a probar? Sacando el anticucho, que ya uno... Aparte del anticucho, yo recomendaría el ceviche, pero lamentablemente yo como presidenta del Centro Cultural Peruano luché mucho para poder instalar el ceviche en las colectividades y no tuvimos éxito, porque se quedaron con la idea del cólera, ¿no? El pescado crudo, ¿cómo se va a comer el pescado crudo? Y nosotros les hemos demostrado que el pescado se cocina con el jugo de limón, es como si lo hirvieras, queda totalmente cocido. Y no tuvimos éxito de poder implementar el ceviche como plato típico. Después está en las bebidas el pisco sour. ¿Y eso? Es un trago típico de allá de Perú. La preparación del pisco sour es, bueno, primero tiene que estar el pisco, que probablemente hayan escuchado, o tú mismo hayas escuchado, una discordia con los chilenos, porque los chilenos se adjudican el pisco, cosa que realmente partió de la zona de Nasta, de Ica, al sur de Lima. Hay mucha producción de la uva blanca, o uva verde que se llama acá, y el pisco se hace con la maceración de esa uva. Es muy rico. Es el elemento principal para preparar el pisco sour, que se prepara con otros elementos que acá no los tenemos, pero se hace en forma muy rudimentaria, diría. Se pone en la licuadora mucho jugo de limón, clara de huevo, azúcar, una vez que licúa, y hielo, jugos de hielo. Una vez que se licúa, se le pone el pisco al gusto y se sirven en copas escarchadas con azúcar, ¿no? Frío. Riquísimo. Es el pisco sour. Bueno, vamos a tener que probarlo, que no queda otra. Y tengo otra pregunta con respecto a la fiesta. Ustedes tienen, como la mayoría de las otras culturas, la chica que lo representa. Sí, sí. ¿Cómo lo eligen? Bueno, nosotros dentro de la colectividad tratamos siempre bueno, eso siempre lo hemos hecho hasta 3 años atrás. Es lamentable lo que te voy a comentar, pero es así. Poníamos mucho empeño en elegir, buscar dentro del grupo de los compatriotas a una representante, no por la belleza física, sino más que todo por conocimiento, desenvolvimiento, para que nos representen bien. Todo el tiempo la institución invirtió en esa persona, el vestido, todas las facilidades para que nos representen el escenario mayor. Pero lamentablemente prevalece mucho el favoritismo por las colectividades europeas. Debes haber escuchado o haber leído cada año que las representantes europeas siempre fueron las reinas. De Italia, de España, de las diferentes colectividades europeas. Nunca una latinoamericana. Recién el año pasado, por primera vez,
¿cuántos años tienen las colectividades? 35. 35 años de colectividades. Y el año pasado, primera vez que sale una candidata peruana reina de colectividades. ¿Por qué? No debería decirlo, pero lo digo porque, no sé, me duele. Me duele que nuestras representantes, no solamente peruanas, bolivianas, uruguayas, paraguayas, nunca hayan salido elegidas como reina de colectividades. Está todo arreglado. Lo dejo a tu criterio. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría preguntarte con respecto a la cosecha de arroz, se puede decir. Sí. Tengo entendido de que Perú es uno de los más grandes productores de... Sí. Años atrás era el primer productor de arroz, caña de azúcar y algodón. Yo vivía en la zona arrocera, que eran las haciendas, ¿no?, que se transformaron en cooperativas a raíz de un golpe de Estado militar, un gobierno militar. Tuvo mucha influencia la cultura asiática. En Perú hay muchas colectividades japonesas y chinas. Tú donde vayas, en ciudad que vayas, siempre que sean del norte, también de la costa, pero más de la costa, de la sierra no tanto, generalmente de la costa, vas a encontrar muchos chifas, se llaman los restaurantes, en vez de restaurante acá se llaman chifas. Vas a comer comida japonesa o comida peruana. Prevalece siempre la comida agridulce. Entonces, esa influencia asiática hizo que en Perú se cultivara mucho el arroz, el maíz, no, el maíz no tanto, el arroz. Allá en Perú, si a la hora del almuerzo no tienes el arroz en el almuerzo, no es almuerzo. Sí o sí está el arroz. Se consume muchísimo arroz. Qué bárbaro. Cuántas cosas no digo. Ese. Bueno, aquí damos por terminada la entrevista sobre la cultura de ustedes. Así que no hay más nada para agregar, salvo que quiera agregar algún comentario. Te agradezco mucho por esta inquietud y decir que, bueno, creo representar a mi cultura, al Perú, y me siento muy orgullosa de ello. Gracias. No, gracias a vos por dejarlo.